Sean bienvenidos al breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. En el portal de arcanopolitico.com de Publicaciones Aldeanes ADCB y su emisora insignia arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Le recibimos con gozo en nuestro corazón en la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón. ¡Empezamos! Y les compartimos a todos y cada uno de nuestros queridos arcanovisitantes de arcanopolitico.com de Publicaciones Aldeanes ADCB que hacen posible que se cumpla el legado informativo de nuestro hijo Mario Luis, que en su año y 9 días de residencia terrena nos legó y que hacemos con mucho gusto, gracias a que con la generosidad de sus donativos nos permite mantener una línea editorial libre, autónoma, soberana e independiente. Desde las Naciones Unidas nos reportan que la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo advirtió hoy que las crecientes brechas en el ingreso y la riqueza en todo el mundo no son un resultado inevitable de la globalización, sino de los malos gobiernos. Ciudad de México concluye hoy la 12ª Feria del Empleo Universidad Nacional Autónoma de México 2012 en el estacionamiento para aspirantes de Ciudad Universitaria, ubicado en Avenida del Imán sin número, en donde participan más de 230 empresas visitadas por más de 14,000 universitarios. Ciudad de México, al reunirse con Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, y los gobernadores panistas de Morelos, Guanajuato, Jalisco, Baja California Sur, Puebla y Sonora, Enrique Peña Nieto, presidente electo de México, señaló que más allá de intereses partidistas existe una visión superior de trabajar para todos los mexicanos, al tiempo que ofreció apertura al diálogo. Los panistas cierran filas con Enrique Peña Nieto. Ciudad de México presentaron en conferencia de prensa de la Secretaría de Marina esta mañana a Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias El Cos, identificado como líder del Cártel del Golfo. Ciudad de México encabeza el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, a las 9 horas de hoy la ceremonia conmemorativa del 145 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, y a las 13 horas la ceremonia magna Pensamientos de la Patria. Desde la Ciudad de México nos reportan insaciable Juan Sabines Guerrero, gobernador de Chiapas, hipotecó con 21.5 mil millones de pesos a Chiapas, y para el 14 de septiembre, en su regalazo por la federalización de Chiapas, que fue el 14 de septiembre de 1824, pues aplicará Arely Madrid Tobilla, la presidente del Congreso local, otro crédito por 5,000 millones de pesos más. Ciudad de México, afirmó el diputado federal perredista por la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, que autoridades del municipio Independencia en el estado de Chiapas pretenden multar con 30,000 pesos a 13 familias del ejido Galeana por no haber votado por el PRI en las pasadas elecciones locales. Ciudad de México, el conflicto en la comunidad Nueva Jerusalén entre dos grupos religiosos que ha impedido a menores asistir a una escuela primaria debe solucionarse de manera pacífica y evitar a toda costa el uso de la fuerza pública, afirmaron diputados de la fracción priista de Michoacán. En Montevideo nos reportan que nace bloque legislativo de género en la Cámara de Diputados de México. Desde Los Ángeles, California, la edición de este 2012 del Auto Show de Los Ángeles tiene un reto para los participantes: crear la patrulla de policía para el año 2025. En Washington, el 75% de los europeos votaría por la reelección del presidente de los Estados Unidos, el demócrata de ascendencia afroamericana Barack Obama, en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Nos vamos al arcano de Latinoamérica. Desde Quito, discutirán Ecuador y el Reino Unido sobre el asilo del fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, durante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, que se celebrará en Nueva York entre el 22 y 25 de septiembre. Lenín Moreno, vicepresidente ecuatoriano, confirmó a la agencia EFE que durante la reunión se le exigirá al gobierno
gobierno inglés respeto por la soberanía del país suramericano. Desde La Habana, Cuba, la salud de la disidente Marta Beatriz Roque se ha deteriorado rápidamente luego de 3 días de huelga de hambre en protesta por el hostigamiento de las autoridades cubanas contra los disidentes y la liberación del opositor Jorge Vázquez Chaviano. Bogotá. El alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, Todd Howard, dijo que en el marco de los tratados de protección y defensa de los derechos humanos suscritos internacionalmente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, no deben recibir indulto por delitos de lesa humanidad. Y tampoco en México el señor Ernesto Zedillo Ponce de León. Bogotá. El fenómeno de los niños soldados en Colombia no es nuevo, pero está tomando importancia a pocos días del diálogo entre el gobierno y las FARC. Las opiniones discrepan a la hora de tratar este tema en la mesa de negociaciones, reporta Radio Francia Internacional. Naciones Unidas. La directora ejecutiva de la ONU Mujeres, la chilena expresidente de Chile, Michelle Bachelet, concluyó este miércoles su visita oficial a Costa Rica, donde enfatizó la importancia de la participación de la mujer en los órganos de seguridad y las políticas de esa índole. Asunción rechaza Paraguay millonarios recursos del Mercosur para financiar una carretera. La razón, porque aparece la firma del canciller venezolano Nicolás Maduro. Sigue el pleito entre Paraguay y Venezuela. Arcano del mundo, París. Los ataques contra la embajada del Cairo y el consulado en Benghazi de Estados Unidos, que ya se amplió a Yemen, en los que murió el embajador de Estados Unidos en Libia, fueron provocados por la película La inocencia de los musulmanes. Los manifestantes dicen que la cinta es anti-islam e insulta al profeta Mahoma. El realizador es un israelí estadounidense y que la financió como si fuera película pornográfica. Nueva York. Fue planeado el ataque contra el consulado estadounidense en Benghazi. Se preguntan en todo el mundo. Sanaa. Las manifestaciones antiestadounidenses se extendieron este jueves a Yemen, donde unos 2.000 manifestantes enfurecidos irrumpieron en el complejo de la embajada estadounidense en Sanaa, la capital de Yemen. Naciones Unidas. El representante especial de la ONU y de la Liga Árabe para Siria, Lakhdar Brahimi, llegó hoy a Damasco, donde sostendrá conversaciones el próximo sábado con el presidente sirio Bashar al-Assad, que por cierto, pues ya Siria está en una guerra civil, porque desde París nos reportan que el conflicto en Siria se ha convertido en una guerra civil. Las implicaciones regionales pueden generar una nueva era de inestabilidad y violencia en Oriente Medio. El principal temor es la fragmentación del país en enclaves étnicos. Es el análisis de Mariano Aguirre, experto en relaciones internacionales para Radio Francia Internacional. La Haya, liberales y laboristas obtuvieron los primeros lugares en las legislativas de este miércoles 12 de septiembre, marcadas por un voto de sanción contra el ultraderechista y anti-europeo Geert Wilders. Naciones Unidas. El turismo internacional continúa mostrando resistencia a la crisis económica global y este año los viajeros internacionales superarán los 1.000 millones según la Organización Mundial del Turismo. París, los dos mayores grupos europeos aeronáuticos y de defensa, EADS y el BAE Systems, estarían pensando en crear juntos el primer grupo aeronáutico del mundo, una fusión en puerta de dos gigantes. Naciones Unidas. El representante especial de la ONU para Somalia condenó enérgicamente el atentado contra el presidente de ese país, Hassan Sheikh Mahmoud. París. Concretando la promesa electoral de François Hollande, la ministra de Justicia francesa, Christiane Taubira, anunció en una entrevista al diario católico La Croix la elaboración de un proyecto de ley que permitirá a las personas homosexuales contraer matrimonio y adoptar niños. En el arcano ecológico le compartimos desde París. Ovejas enviarán SMS, un mensaje para avisar que viene el lobo. En Francia, en los últimos meses se multiplicaron los ataques de lobos a rebaños de ovejas. Algunos alcaldes han autorizado disparar a los lobos en caso de ataque, a pesar de que se trata de una especie protegida.
El biólogo suizo Jean-Marc Landry trabaja en un dispositivo para disminuir el número de ovejas muertas. El aparato lo llevarían las ovejas al cuello y en caso de ataque detectaría el aumento de la frecuencia cardíaca provocada por el miedo al lobo. En el Arcano Multimedia desde París, ¿existirían las bibliotecas si no se pueden heredar los libros digitales? Una pregunta que surge a partir de la noticia de que el actor Bruce Willis supuestamente demandaría a Apple por no permitir que sus hijas heredaran la colección de música que él ha adquirido a través de iTunes. Muchos de nosotros aprendimos que la letra pequeña que subyace en muchos contratos de compra de libros o música en tiendas virtuales como Amazon o iTunes indica que los productos culturales digitales que adquirimos no son de nuestra propiedad, sino que solamente tenemos un provisional derecho de uso sobre de ellos. Entonces, ¿por qué dicen que se vende? En el arcano del arte y la cultura le tenemos desde la Ciudad de México Uniarte, proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México para registro del patrimonio artístico de México, donde se incluyen todas las bellas artes. Un proyecto muy interesante. París, Amán, hasta el campamento Zaatari en Jordania. Llegó Angelina Jolie para visitar a los refugiados sirios que viven allí mientras su país permanece en guerra civil. Naciones Unidas. La UNESCO expresó preocupación este miércoles por las recientes amenazas de muerte hechas al artista de Nepal, Manish Harijan, cuya obra se expone en las galerías de arte de Katmandú. París, el centauro y el animal es el título de esta obra de teatro ecuestre concebida por el conocido jinete y entrenador de caballos francés que presenta en el Teatro MC93 de Bobigny. La humanidad no deja su animalidad. Arcano Deportivo, Ciudad de México. Anunció el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Justino Compeán, que el juego del 16 de octubre del 2012 de eliminatorias mundialista de la jornada 6 de la fase 3 rumbo a Brasil 2014 de México ante El Salvador se jugará en la cancha del Estadio Corona en Torreón, Coahuila. Dice que lo de provincia también merece tener este deporte, pero la razón real, pues es que hay una escasa asistencia en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Ciudad de México, la portería nacional estará bien resguardada en Azerbaiyán cuando la selección nacional femenil sub-17 dispute la Copa del Mundo que dará inicio el próximo 22 de septiembre. Una tapatía, Gabriela, será la encargada de proteger la meta mexicana. París, el ministro británico David Cameron pidió perdón a las familias de las víctimas de la tragedia de Hillsborough, luego de que se conociera un informe que evidencia la negligencia de las autoridades en el evento. Ciudad de México, bueno, ya le decíamos que era la tapatía. Ana Gabriela Paz Mundial, la guardameta del sub-17. En el estado del tiempo, Naciones Unidas, lugar más cálido del mundo, el lugar más cálido del mundo, ¿cuál cree usted que es? Es el Parque Nacional del Valle de la Muerte, allá en California, Estados Unidos. Así lo concluyeron expertos de la Organización Meteorológica Mundial, después de 2 años de investigaciones. Ciudad de México pronosticó para este jueves 13 de septiembre nuestro compañero meteorólogo Jaime Albarrán Asensio del Servicio Meteorológico Nacional de México potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Baja California, norte y centro del litoral del Pacífico debido a la tormenta tropical Christy. Bueno, pues hasta aquí el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, transmitiendo desde algún lugar en la República Mexicana, desde la cabina Gilberto Armienta Calderón, invitándoles para que nos acompañen alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Otra forma de escuchar para ver el mundo. No nos falle, por favor.